Esta mañana, La Voz del Ciudadano, como siempre, ustedes, nuestros televidentes, los protagonistas, nuestros invitados que amablemente nos acompañan para hablarnos de cada uno de los temas que compartimos con ustedes a través de los diferentes canales de comunicación. Veamos la pregunta para esta mañana. ¿Por qué cree que han aumentado los casos de dengue en el país? Usted puede llamarnos al teléfono fijo en Bogotá, 601-316-2511, 601-316-2512. Recuerde que también está la línea de WhatsApp habilitada hasta el mediodía, 316-420-2080. A través de esta línea usted nos escribe precisamente su perspectiva, su opinión sobre el por qué cree que han aumentado los casos de dengue en Colombia, y también estamos a través de las diferentes plataformas para que ustedes nos compartan sus comentarios. Pues bueno, preocupa el aumento de casos de dengue y advierten que muchas personas no están haciendo uso del repelente por su alto costo. Esto es lo que al parecer ser están comentando las autoridades. También hablan que desde octubre se han reportado 20 muertes en el país por esta situación. Vamos a saludar a esta hora a nuestro invitado, un amigo ya de la casa. Él es Fabián Díaz, médico magíster en salud pública, director de programas de salud de la Universidad de AN. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y buenos días. No tengo audio. Doctor, ahí estamos en vivo, ¿nos escucha? Ahora sí, ahí sí los escucho perfecto. Doctor, bueno, le saludamos. Y de una vez le pregunto, ¿por qué cree que han aumentado estos casos de dengue en Colombia antes de ver el informe? Bueno, claramente hay un tema que tiene que ver con los comportamientos que tenemos los seres humanos, especialmente en época de sequía. Cuando nosotros estamos en una época de verano, tendemos a almacenar agua y a que esta agua la tengamos como en diferentes sitios, pues para estarnos hidratando y demás. Resulta que estos sitios se convierten en reservorios para lo que es la reproducción de la Aedes aegypti, que es el vector que hace, digamos, la transmisión del dengue. Entonces la recomendación es, si bien puedes almacenar agua, si la dejas al aire libre, o tienes charcos, o tienes llantas con agua, o reservorios de agua por ahí en la casa, o incluso en zonas aledañas a la casa, pues lo que va a pasar es que eso van a ser sitios donde se va a reproducir más el mosquito. Eso, entre otras cosas, como también, por ejemplo, lo que es el aumento de basuras o la mala disposición de basuras, también nos puede estar aumentando digamos, la reproducción del vector. Bueno, recordemos que esta situación, por ejemplo, de dengue no solamente se presenta en Colombia, se presenta en otras partes del mundo. Por ejemplo, según datos de las organizaciones internacionales, en Argentina durante todo el 2023 han habido reportes de casos, incluso en invierno, y durante enero de ese año se han registrado más de 11.800 casos confirmados por el Ministerio de la Salud de esa nación. Esto tiene también que ver mucho con el tema de las temperaturas, del clima, de lo que ha venido pasando. Pues bien, el Instituto Nacional de Salud advirtió que en lo que va del 2024 se ha reportado un incremento en los casos de dengue en Colombia. Caldas y Cesar son los departamentos donde más reportes graves se han registrado. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, se indicó que en lo corrido del 2024 el incremento por casos de dengue es alarmante, pues ya son más de 800 municipios que han registrado un aumento del casi 40% en el número de infecciones registradas. Caldas, Cesar, La Guajira y Magdalena son los departamentos que han presentado una mayor tasa de pacientes graves a raíz de la picadura por el dengue. Es importante que tenga presente la sintomatología que le puede estar advirtiendo que tiene dengue, para que pueda tomar medidas a tiempo. Algunas de ellas son fiebre, dolor de cabeza, dolor en huesos, abdomen, articulaciones y pérdida de apetito. Incluso puede presentar dolor a nivel ocular, sangrado en las encías y evidenciar moretones en distintas partes de su cuerpo. Se ha podido evidenciar que muchas personas tienen desconocimiento frente al tema y no tienen claras ni siquiera las formas de contagio de esta infección, pues han llegado a confundirla con otro tipo de enfermedades. Es fundamental que conozca sobre la enfermedad, sobre todo en estas temporadas de calor, y por supuesto que tome medidas de control y prevención como el no dejar agua detenida, contaminada y no tener un buen manejo de basuras, pues esto propaga más el mosco. Hasta el momento, Bogotá es la única zona del país que no presenta riesgo de casos. Bueno, doctor, lo invito a que me acompañes ahora a saludar a nuestros televidentes. Julio, muy buenos días, gracias por su comunicación. Escuchamos su reporte y escuchamos también lo que piensa frente a la pregunta. Muy buenos días, Johanna, Dios te bendiga, y a todos los televidentes en Colombia.
Precisamente aquí la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué hacía campañas puerta a puerta, casa a casa, con las pastas de hipoclorito y motivando a que la gente mantuviera las albercas limpias. Hacían campañas por la radio, por la televisión, por internet. Y pues lógicamente hay que reportar esto, ¿sí? Uno escucha programas muy importantes de salud, los pasan a medianoche cuando la gente está durmiendo, o por la mañana cuando la gente está muy ocupada. Es que hay que hacerlo paulatinamente, ¿no? Y aquí en Ibagué han habido varios muertos ya, precisamente por dengue del año pasado y este año, ya van 2 muertos este año aquí en Ibagué por el dengue. En el Tolima van 5 casos y simultáneamente y no pasa nada. La Alcaldía de Ibagué, la Secretaría de Salud, la Gobernación del Tolima, Secretaría de Salud Departamental. Entonces, de verdad que es muy importante el tema que usted está tocando y que se motive a hacer más campañas de información y por diferentes formas para que la gente aprenda, se eduque, se informe y lógicamente tengamos las prevenciones dentro de lo posible. Dios le bendiga, muchas gracias, se está haciendo un día muy bonito acá en Ibagué. Bendito sea Dios, gracias. Bueno, Julio, usted también que tenga un bonito día y hablamos con María a esta hora que también está con nosotros. Muy buenos días, la escuchamos. ¿Aló? Adelante, María, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, ¿Aló? escuchamos su opinión, estamos ya al aire. Yo estoy ubicada en el kilómetro 49 sobre la vía panamericana. Sí pienso que es muy preocupante el tema, toda vez que acabamos de escuchar esta informa que han habido bastantes muertos por el dengue en la ciudad de Ibagué. Le repito, yo estoy ubicada en la ciudad de Fusagasugá, municipio, pertenecemos a Cundinamarca, estoy ubicada en Fusagasugá sobre la vía panamericana. Pero he visto con mucha preocupación que no se está tratando el tema del dengue con la eficacia que amerita. Al lado de donde yo estoy ubicada tengo un aljibe de agua que pertenece al municipio. Estoy rodeada al lado izquierdo de una cantidad de agua que está saliendo de ahí y no veo el municipio haciendo una clase de ligada, ni recomendar, y siguiendo al municipio y a la gente sobre la preocupante situación de la localidad. Y sí me gustaría invitarlos a ustedes a que por medio de este importante programa nos colaboren. Es importante que ustedes estén como haciendo énfasis en dónde se han realizado y en dónde no se han realizado las respectivas prevenciones para que este dengue no siga afectando a la gente y para combatir el mosquito, y porque es una obligación del Estado proteger a la ciudadanía y estamos a la deriva. Entonces, les agradecería muchísimo, por ejemplo, que nos visitaran. ¿Eso no es posible? Bueno, muchísimas gracias, María, por su comentario también sobre este llamado. Y doctor, con estas intervenciones de nuestros televidentes, en Colombia, ¿qué se está haciendo? Esto entendemos que usted no está, por supuesto, de parte de representando ningún organismo del Estado, pero también nos puede asesorar qué se ha venido haciendo a lo largo de los años frente al tema del dengue. Parece que aprendimos también a convivir y tuvimos mucho miedo del COVID, pero se nos olvida que en Colombia tenemos un problema muy grave y es el dengue, que es de fácil transmisión y que a veces no tenemos las medidas adecuadas frente al tema. Hablemos un poco de eso, ¿qué se viene haciendo? Y parece que son pocas esas campañas en Colombia frente al tema. Claro, ahí hay que tener en cuenta varios factores. Primero es que lo que estamos viendo en el país en este momento es atípico. Nosotros usualmente tenemos incidencias nacionales para esta época muchísimo menores, o sea, muchísimo menores a lo que estamos viendo. Hoy estamos viendo una incidencia nacional de dengue alrededor de 43.5 casos por cada 100.000 habitantes, pero hay algunas entidades territoriales en donde la incidencia está superando 80 casos por 100.000 habitantes, que es un comportamiento, digamos, completamente nuevo, y esas entidades territoriales, pues ya lo mencionaban, Ibagué, claro, Vaupés, Tolima, Valle del Cauca, Huila, Amazonas y Cali, son las más preocupantes y que están teniendo ese tipo de incidencias tan altas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, la vigilancia epidemiológica. No es que no se esté haciendo nada, porque el hecho que estemos teniendo la alarma y la alerta es porque hay una vigilancia epidemiológica activa y eso es algo que ya hace el Estado. Entonces, poder tener esos datos y tener la alerta epidemiológica y poder generar una serie de, digamos, disparar una serie de acciones, pues es positivo, y eso es algo que ya el Instituto Nacional de Salud hizo en su boletín epidemiológico de la semana 3.
Y con ese boletín epidemiológico se realizó, digamos, para lo que fue el arranque del año, un comité estratégico en salud a nivel nacional. Esto se hizo pues en parte por esta alerta y por otras cosas, y ese comité estratégico en salud que fue hecho a nivel nacional, digamos, se expidieron unas medidas por parte del Ministerio de Salud y Protección Nacional en una circular que se llama Circular Conjunta número 03, en donde dice instrucciones para la organización y respuesta para el control del dengue en Colombia, tomado, digamos, por parte desde el nivel nacional y que debe llegar a los entes territoriales. Entonces, digamos que el primer mensaje es: ya el Estado lo pudo ver, ya lo pudo vigilar, ya tenemos la alerta y ya hay un plan de respuesta para ello. Ahora, ese plan de respuesta, ¿qué va a incluir? Probablemente cosas que lo que están diciendo las personas y nuestros televidentes en las opiniones. Obviamente van a empezar a ver visitas casa a casa, van a empezar a ver un control de todos esos reservorios de agua que ya hablamos en un momento, que pueden ser donde se reproduzca el mosquito, y también entonces aquí ya viene una segunda parte de corresponsabilidad con la ciudadanía. Entonces recordemos que el dengue tiene unos periodos en donde es más frecuente que pique la Aedes aegypti, entonces en la mañana y en el atardecer, o sea, ya cuando estamos entrando en la noche, aunque pudiera ser en cualquier momento del día, pero digamos esos son los más frecuentes. El uso de toldillos, el uso de repelentes. O sea, también, digamos, ya empezamos un poquito con la corresponsabilidad del Estado, está activando unas acciones, y la ciudadanía también, porque eso se convierte muy del uno al uno y del poder responder, digamos, desde nuestras mismas casas. Doctor, cuando regresemos vamos a ver lo que nos dijo la gente y quiero que nos acompañe, pero también cuando regresemos quiero que nos explique, como si tuviéramos 5 años, ¿por qué los lugares que contienen agua de varios días, inclusive el agua de los floreros, que usted puede decir, no, en mi casa no hay como estos lugares, o no tenemos patio y no hay nada de esto, los bebederos de los animales, hay que cambiarlos diario, pero ¿por qué el agua estancada en reposo de varios días se convierte en un foco transmisor de dengue? Ya usted nos va a explicar y veamos lo que nos dice la gente. Ya es como el descuido, porque no sé, del Estado o algo, de que puedan tener una mejor recolección de las aguas, por ejemplo, lo que es donde es el epicentro del dengue, que todas las familias recogen agua y mantienen ahí, entonces todos esos zancudos están ahí sobre esa agua y pues contaminan a las personas también, están haciendo sus nidos ahí, como se dice. Entonces yo creo que es eso más que todo, es como capacitar también a la gente, o que ellos tengan también más acceso al agua y no tengan que estar acumulando. Yo creo que han aumentado por la calor que está haciendo, entonces de pronto eso hace que ellos se reproduzcan más rápido, por los charcos que se hacen de agua cuando la gente no cuida dejar un pocito o algo así, pues eso también los produce. Para mí pues es por eso. Creo primero que sé que se multiplica el zancudo en las aguas cuando están depositadas, como el mal manejo, cuando dejamos residuos, por ejemplo como llantas, ahí también se multiplican los zancudos. Como por prevención también, pues acá en tierra fría no se utiliza tanto el toldillo, pero en tierra caliente sí. Bueno, ahí hay un conocimiento también muy importante de los televidentes y unos temas que también tienen que ver, y ya el doctor nos va a estar explicando. ¿Qué relación hay, doctor, entonces, entre las aguas estancadas, que no solamente son estas de los charcos o afuera en la calle, sino también en casa, y la transmisión o la posible adquisición de esta enfermedad? Claro, entonces lo que pasa es que eso tiene que ver con todo el ciclo de vida de la Aedes aegypti. El mosquito, desde huevo hasta adulto, más o menos demora entre 7 a 10 días para completar, digamos, toda esta fase. Y una vez ya está, digamos, el mosquito adulto, puede vivir entre 4 y 6 semanas, ¿vale? Entonces digamos que ahí ya vamos sumando una cantidad de tiempo. Pero además hay una particularidad, y es que los huevos pudieran resistir, o sea, el huevo en el agua, en un sitio, digamos, depositado, en un charquito, como decías bien ahorita, en el florero, en la llanta, en el recipiente de agua que dejamos al lado de la alberca o de la poceta, en fin, pues puede resistir condiciones secas hasta un año o un poco más de un año. Entonces, claro, de hecho eso es lo que hace que sea como tan difícil erradicar el dengue, porque podríamos tener este tipo de huevos allí que en cualquier momento pudieran volver a reactivarse, por ponerlo en algunos términos. Entonces, fíjense que primero, pues el mosquito necesita de agua, y de agua limpia,
que no tenga pececitos que se coman los huevos para poder, digamos, poner los huevos y que allí se reproduzcan, ¿vale? Eso es como lo primero. Y lo segundo es que una vez lo ponen, pues demora entre 7 y 10 días para que el huevo se convierta en adulto. Entonces, si nosotros cortamos esta fase de transmisión aquí, en el momento que no tenemos agua o el agua que tiene algo que se coma el huevito, como ya lo han hecho en algunas entidades territoriales, o desinfectamos esa agua y la mantenemos en condiciones completamente asépticas, pues lo que estamos es cortando ese ciclo de transmisión. Pero si nosotros nos relajamos con el agua, pues fíjense que el huevito puede ser muy resistente y durar incluso mucho tiempo ahí para crecer, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos característicos que le impide a esta especie, la Aedes aegypti, propagarse, ¿no? Y sobrevivir tanto tiempo. Doctor, acá hay un comentario. Rosa María escribe: para prevenir el dengue, hagan campaña de fumigación como hacían antes los otros gobiernos. Hablemos un poco de qué tanto sirve este tema de la fumigación. Asumo que tendrá relevancia, pero pues siempre es importante atacar desde la cadena, que es lo que usted nos viene hablando, desde el origen exactamente, y no al final de todo este proceso. ¿Qué tanto estas campañas de fumigación pueden llegar a funcionar para detener la transmisión del dengue? Pues un poco, cada vez más pensamos que la fumigación es menos efectiva, y por varios motivos. Lo primero es que con el tiempo se vuelven resistentes. Los mismos Aedes aegypti se ha vuelto resistente a los diferentes tipos de compuestos que utilizamos para hacer la fumigación. Entonces, primero, cada vez se mueren menos cuando fumigamos más. Segundo, las fumigaciones pueden tener efectos en contra de la salud humana también. Y si fumigamos agua y esa agua se consume, puede ser un problema peor. Y tercero, como se dan cuenta con los tiempos que les está explicando ahorita, si uno tiene un huevo de 7 a 10 días para que se convierta en adulto y el adulto vive entre 4 a 6 semanas, yo lo fumigo en un punto determinado del tiempo, no significa que todo lo que hizo este adulto en todo ese determinado tiempo, poniendo huevos y demás, lo esté evitando. Entonces estoy teniendo unas ventanas de tiempo muy amplias que no estoy atacando porque la fumigación se hace un día. Entonces claro, de pronto en un día mataste un montón de zancudos, por ponerlo en términos muy prácticos, de Aedes aegypti, listo, los mataste otros también, además, porque no solamente se mueren la Aedes, sino se mueren otras especies que pudieran ser necesarias para el sitio donde están, para la conservación del ambiente ecológico. Pero digamos, los matas en ese día, y en el resto de días, ¿qué pasó? Pues que hubo un montón de huevos, que hubo un montón de proliferación, y estos salen, y en 7 a 10 días tenemos otra vez más Aedes aegypti en el aire y otra vez a fumigar. Entonces, esto es una medida altamente inefectiva. Claramente no va a servir. Entonces lo que hay que hacer es atacarlos desde la raíz para que no se reproduzcan, porque si no, pues esto nos tocaría estar fumigando, mejor dicho, casi que todas las semanas eternamente, y no es factible también por lo que les explico. Ahí se están volviendo resistentes, uno, y dos, pues puedes estar generando otros daños a la misma salud humana y a otras especies que puedan ser necesarias para el ecosistema y para el ambiente de cada región. Bueno, doctor, el Instituto Nacional de Salud habla de 5.806 casos probables de esta enfermedad. Según el acumulado, se registran 15.540 casos, de los cuales 165 son de dengue grave. El 79%, es decir, 12.278 personas hoy en Colombia tienen esta enfermedad. Los casos, o de los casos de nivel nacional, proceden de Valle del Cauca, de Cali, del Tolima, del Huila, Santander, Bolívar, norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Meta y Barranquilla. ¿Por qué, doctor, la gente muere de dengue? ¿Es mortal adquirir este virus? ¿Llega tarde al servicio médico? ¿O qué es lo que pasa que se produzca muerte precisamente al contraer este virus o esta enfermedad? Sí, pues digamos que no es lo más frecuente. Uno habla de incidencia de mortalidad o de mortalidad por dengue alrededor del 1 al 2%, digamos, dependiendo de la zona, la región y el periodo. Pero digamos que ¿qué es lo que pasa cuando las personas se mueren por dengue? Primero, no es para todo el mundo. En general, la mayoría de casos, y hay que dar también un mensaje de tranquilidad, la mayoría de casos van a resolver solos entre 7 a 10 días, ¿listo? Pero también hay que tener ciertos cuidados de nuestra parte y estar pendientes de ciertos signos, porque cuando se presentan, si no los intervenimos rápido, ahí sí, digamos que desarrollar y irnos hacia un dengue grave, con daño grave en órganos o con muerte por dengue, pues se eleva la probabilidad. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros tenemos el dengue sin signos de alarma, que es una enfermedad con fiebre, 7 días de evolución,
algunos síntomas como dolor de cabeza, el típico dolor detrás de los ojos, dolor en el cuerpo, el dolor en los huesos que describen las personas, pues dolor en los huesos, y en algunos casos hacen como algunas erupciones, algunos rash en la piel, ¿vale? Y está el dengue con signos de alarma. Estoy hablando desde el punto de vista epidemiológico. Este dengue con signos de alarma presentas además dolor abdominal. Ese dolor abdominal intenso, continuo, que te tocas el estómago y sientes un dolor muy fuerte, vómito, diarrea, acumulación de líquidos, o sea, como que tú empiezas a ver que te estás como hinchando, que llaman popularmente, o sangrado, entonces empiezas a ver que hay sangrado en los labios, por la nariz, letargo, ese como que entras en una fase como de adormecimiento y como que estás así como embotado, que llaman algunas personas, como que no sales, como que si estuvieras dormida toda hora, o irritabilidad, pues ya son signos de dengue grave. Ahora, este tema de irritabilidad es principalmente en los niños. También pudiéramos tener acá dolor debajo de las costillas, caída de la temperatura, ya no te puede dar fiebre, sino te sientes como con mucho frío. Y pues hay otro tipo de signos que se miden ya en tema de laboratorios clínicos, y esos ya son signos de alarma. Todo esto que acabo de decir, si presentan alguna de estas, es de ir a urgencias para que se controle y se le haga seguimiento, digamos, de forma oportuna. Y pues está el dengue grave, que el dengue grave ya es cuando estamos teniendo un choque por dengue o una hemorragia severa o un daño grave a alguno de los órganos, especialmente un daño hepático, un daño al sistema nervioso central o del corazón u otros órganos. Entonces digamos que ahí ya consideramos que hay un dengue grave con daño grave en órganos. Y pues la última fase es el fallecimiento por dengue. Pero fíjense que si nosotros cuando llegamos al dengue con signos de alarma detectamos estos signos de alarma que les mencionaba, dolor abdominal intenso, continuo, con dolor de palpación, vómitos, demás, pues podemos ir a urgencias y la mayoría de veces se logra mantener allí y controlar allí oportunamente en la clínica. Y en eso tengo que ser muy enfático, esto no se va a controlar en una farmacia, esto no se va a controlar en un sitio, digamos, tomando agüita y demás, no. Si ya tienes estos síntomas, tienes que ir a la clínica. Y eso es fundamental para evitar mortalidad. Bueno, doctor, ya vamos a continuar porque quiero que escuchemos hasta ahora a Javier, que nos llama desde el Chocó. Javier, bienvenido, escuchamos su opinión. Gracias. Mira, lo que yo digo es lo siguiente. Yo por lo menos en la televisión durante muchos años he visto cómo la parte encargada de mirar, controlar este tipo de enfermedades tropicales siempre hacen énfasis en esto y cómo se debe controlar y cómo deben evitar lo que eso suceda, con los utensilios, que no tengan agua, en fin. A mí me parece que la gente de pronto no le para bolas a esto y de pronto tienen que llegar a contagiarse de estas enfermedades tropicales. De lo que quiero decir que todos los gobiernos, yo he visto siempre en televisión la preocupación de eso y sobre todo te hablo aquí del Chocó. Yo creo que es hora también como de, hace poco, unos meses vi en Medellín, en la Universidad de Antioquia, como que están, por parte genética, están moviendo estos zancudos para que no haya crecimiento de ellos. No recuerdo muy bien, pero eso hay un estudio que está en la Universidad de Antioquia. Y otra cosa creo que será muy importante también, bregar a utilizar los controles biológicos. Me refiero, pongamos, a la ninfa de la libélula. La ninfa de la libélula, en unos estanques de agua, se encarga de que allí no crezca ninguna larva de zancudo. Es un poco largo explicarlo, pero yo creo que es hora como recurrir no tanto a las fumigaciones, sino a las partes genéticas que están haciendo estudios y esto a los controles biológicos. Javier, ese es mi concepto. Javier, muchísimas gracias, su valioso aporte y definitivamente también hablar un poco, doctor, sobre qué se viene haciendo en materia desde la ciencia, en materia de prevención también, pero desde las instituciones. Nosotros hacemos lo que podemos, que es cambiar el agua y ya. Pero ¿qué se viene haciendo? Ya usted me va a contestar porque quiero que veamos también lo que dice la gente. Salimos a las calles, le preguntamos y aquí están las respuestas. Pues hay que implementar unas acciones. El Ministerio de Salud tiene que generar unos programas en el plan de trabajo que tiene el Ministerio con el propósito de que en las regiones no se genere y se expanda pues ese mosquito que es el que genera
la transmisión pues, de esa enfermedad que es muy peligrosa y mortal, inclusive en la costa, especialmente donde se da la transmisión del dengue por picadura de zancudo. Entonces se ha incrementado demasiado porque el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, no ha implementado y ha desarrollado los planes de prevención para resolver esa problemática. Yo digo que porque hoy en día la gente no tiene la cultura de reciclar. Entonces yo digo que también eso es importante. O sea, muchos desechos por ahí en la calle, entonces, y las alcantarillas tapadas. Entonces eso también se presta para que haya tanto dengue. Por descuido, porque la gente se ha confiado ya de que todo ya pasó, pero entonces van a reuniones, no se cuidan, todos se estornudan, entonces la gente no se ha cuidado, está como de chévere. Hablando de este comentario, doctor, ¿se puede transmitir el dengue por contacto de saliva, de manos, un estornudo? ¿Es así que se puede llegar a transmitir? No, la transmisión es por el vector, a través del vector, la picadura del zancudo de la Aedes aegypti. Respecto a la otra pregunta, sí, en donde nos decían de qué hacía, lo que está haciendo el Estado, pues un poco la información que tengo al momento es que se activó el Plan Nacional, circular 053 del Ministerio. Ya hay un Plan Nacional para hacer intervención especialmente en estas entidades que les mencionaba, Valle del Cauca, Cali, Tolima, Huila, Santander, Bolívar, Norte, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Barranquilla, creo que se me vuela Baupés, es donde hay, digamos, como una alarma y una alerta. Y ahí digamos que ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Primero van a revisar cuáles son los sitios o los municipios en donde van a tener más incidencia y van a empezar a hacer lo que ya conocemos, las visitas casa a casa, la limpieza de reservorios, la promoción o la educación de los signos de alarma y probablemente la preparación de los equipos institucionales de servicios de salud para atender pues el dengue con signos de alarma o el dengue grave, digamos, pues dar una respuesta oportuna. Eso es básicamente lo que se va a hacer. Claramente lo que son fumigaciones y eso, ya lo explicaba, no es efectivo y de acuerdo con el comentario del televidente de Chocó, que hay otras medidas que se pueden tomar, incluso, y hay como para dejar un tip de algo que pudiéramos contemplar en Colombia en el mediano plazo. Y es que en Estados Unidos ya se están, digamos, liberando Aedes aegypti modificados genéticamente que no pueden transmitir el dengue. Entonces digamos que ahí es una cosa interesante. Están en este momento en fase de experimentación, ya se hizo la liberación de los primeros mosquitos modificados genéticamente y están esperando ver cómo se comporta, digamos, la liberación de estos, porque pues si esto es una estrategia que se convierte en positiva y se disminuyen también los casos de dengue en las zonas tropicales, pues pudiera, digamos, replicarse en otros países como Colombia, claramente. Doctor, después de que uno lo pica el mosquito, ¿cuándo empieza a presentar los síntomas? Depende, es variable, pero usualmente 7 a 10 días. ¿Usted cree? Hay personas que a los 3 días ya. ¿Usted cree, doctor, y ya para ir redondeando, que nuestro sistema de salud está preparado para atender esta enfermedad? Se lo voy a preguntar de esta manera. Hace un año yo viví esta experiencia, viví lo que es el dengue y tuve que pasar por una cantidad de exámenes porque los médicos iniciaron desde gastritis, colon irritable, hasta una enfermedad en el hígado, una cantidad de cosas, hasta que después de muchos procesos se dieron cuenta que había contraído dengue en un viaje a ver ballenas en el Pacífico. Me di cuenta que tuve que pasar por una cantidad de cosas, incluso llegué a padecer altas fiebres porque me decían, no, eso se controla en casa, eso es una situación en casa. Y me di cuenta de hacer la pregunta, ¿estamos preparados para identificar como profesionales este tema, sobre todo en las instituciones de salud? Claro, lo que pasa es que en ciudades especialmente como Bogotá, o sea, las que son de más altitud, Bogotá, Pasto, Tunja, por ejemplo, no tenemos casos de dengue in situ, o sea, nosotros no tenemos dengue propio que sea transmitido en la ciudad por la altitud. El Aedes aegypti llega hasta 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa? Estas ciudades que son de mayor altitud, Bogotá, Tunja, Pasto y otras que podrían haber en el país, pues en general no estamos acostumbrados a ver casos de dengue. Entonces, ahí es muy importante que cuando uno tiene fiebre y está en una ciudad de estas, le diga al profesional de la salud, le informe de frente, doctor, doctora, yo estuve de viaje en tal parte hace tanto tiempo.
para que el profesional de salud tenga una información y diga, ah, es que salió de la ciudad y puede tener alguna enfermedad tropical que se presente por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar y tenga esa información. Y pues sí, ahí tengo que decirlo francamente, a veces los profesionales de la salud tampoco preguntamos eso y es un error, pero pues también digamos que uno como paciente... Una corresponsabilidad. Sí, uno también puede decírselos porque con esa información y con ese datos ya el profesional de la salud va a decir, ah, tengo que buscar las demás enfermedades tropicales que se presentan fuera de Bogotá, no solo dengue, sino ahí tienen que buscar dengue, malaria, chagas, zika, chikungunya, etcétera. Entonces digamos que ya les da un buen dato. Y frente a tu pregunta de si estamos preparados o no, yo voy a decirlo de forma franca y abierta. Estamos en un momento del sistema de salud complicado. Yo estoy viendo que hay muchas dificultades en general en Colombia para entrega de medicamentos, para recepción de turnos. Ahí estoy yo con el caso, llevamos 4 días intentando recibir unos medicamentos esenciales para unos familiares y no ha sido posible, no hay turno, no hay disponibilidad. O sea, creo que estamos en un momento del sistema de salud difícil. Y ahí un poco mi mensaje sería... para todos, consultar lo más a tiempo posible, tener paciencia porque muchas veces también los profesionales de la salud, los médicos, enfermeras y todos no tienen la culpa y siempre manejar unos temas como de cordialidad con ellos porque son los que están de frente a nosotros y ellos también a veces no tienen la culpa de todo lo que pasa. Y pues si te lo digo desde el punto de vista de cantidad de disposición de médicos y de enfermeras, sí estaríamos preparados, ¿no? Esperar a ver que sí tengamos suficientes insumos para atendernos en todas las partes del país, que era difícil con temas de hidratación básica, entonces hace años ya, no vamos a decir cuánto tiempo, pero digamos que pues sí, hay situaciones diferentes por cada región. Doctor, muchísimas gracias. Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Él es Fabián Díaz, médico magíster en salud pública, director de programas de salud de la Universidad de AN. Muchísimas gracias al doctor por su tiempo, a nuestros televidentes, a todas las opiniones que recibimos. Y pues ya saben, un tema muy importante que es la prevención sobre estos casos. Veamos entonces lo que nos dice la gente y ya los veo en las noticias. Ya es como el descuido, porque no sé, del Estado o algo de que puedan tener una mejor recolección de las aguas, por ejemplo, lo que es donde es el epicentro del dengue, que todas las familias recogen agua y mantienen ahí, entonces todos esos zancudos están ahí sobre esa agua y pues contaminan a las personas también. Están haciendo sus nidos ahí, como se dice. Entonces yo creo que es eso más que todo, es como capacitar también a la gente o que ellos tengan también más acceso al agua y no tengan que estar acumulando. Yo creo que han aumentado por la calor que está haciendo, entonces de pronto eso hace que ellos se reproduzcan más rápido por los charcos que se hacen de agua cuando la gente no cuida dejar un pocito o algo así, pues eso también los produce. Para mí pues es por eso. Creo primero que sé que se multiplica el zancudo en las aguas cuando están depositadas, como el mal manejo, cuando dejamos residuos, por ejemplo, como llantas, ahí también se multiplican los zancudos. Como por prevención también, pues acá en tierra fría no se utiliza tanto el toldillo, pero en tierra caliente sí.